vamos a meternos en este segmento que habíamos prometido, porque se viven días difíciles, ¿no? Sí. Muy difíciles, y cada vez que llega el 24 de marzo nos recuerdan a épocas muy, muy duras, teñidas a sangre y fuego, donde veías aquellos que se enteraban y que sabían o que podían llegar a sospechar algo, veías un falcón verde en la calle y no sé si eras consciente o no, pero podías correr peligro tu vida. Sí, aparte otra cosa, Gonzalo, amigos, es que como era muy subterráneo todo lo que se decía, Mm. te empezabas a enterar y si te iba acrecentando el miedo cuando alguien de tu cuadra o un vecino o un amigo sufría una desaparición o había desaparecido. Particularmente me ha tocado en esa época, durante toda esa época nefasta, eh, por ejemplo, subir arriba de un colectivo y que te pare la policía en cualquier lado, haga bajar a toda la gente, te pongan contra la pared, te palpen documentos, y si encima tenías pelo largo o qué sé yo, mirabas raro y se tornaba peligroso. Y en una época, acuérdense todos los que somos grandes, en que no había un celular como para llamar a la familia y decir, me llego un poco más tarde, porque si te paraban era media hora, y Sí. todos con el Jesús en la boca de que no te metan adentro por portación de cara. Se secuestraban inocentes, se hacían desaparecer cuerpos en el Río de la Plata, o cualquier otro crematorio improvisado. Se robaron bebés, matando a sus papás para atar cabos, para no dejar testigos. Y como cada ocasión en este programa, entonces buscamos concientizar y recordar historias de vida de aquellos que quedaron en el tiempo, ¿no? Que quedaron en algún lugar, tanto familias que quedaron vivas en el tiempo, postergadas, buscando una respuesta. y aquellos que ya no están con nosotros. Buscamos ese nunca más, ¿no? Que nunca más queremos volver a vivir algo así. Y no fueron muchos los futbolistas desaparecidos, si es que el número importara de algo, ¿no? Porque hablamos de vidas humanas, pero el caso de Antonio Pío Bozo Sí, es paradigmático, porque es el emblemático. primer jugador de primera división que sufriera, ¿no? Sí. Esto. Pío Bozo nació en La Plata el 13 de agosto de 1953, era hincha de River, tenía como ídolo el Loco Gatti. Ah, Su primer club fue en infantiles de Peñarol. Estamos viendo en este momento una foto, si nos siguen a través del canal de YouTube de Radio Caput, Peñarol de Gonet. Y después se incorporó a la categoría 53 de estudiantes. Recorrió las inferiores del Pincha, compartió equipo con Oscar Suárez. En 1976 murió de paludismo tras la gira de Temperley. sí, claro. ¿Te acordás? En África. Bueno, Osvaldo Palín González, que jugó en Villa San Carlos, en Quilmes, incluso en España, en el Rayo Vallecano. Sí, señor. Y Humberto Moirano, con quien el Tano trazó una profunda amistad y compartieron momentos hasta el último segundo de su vida. La historia dirá que Pío Bozo se fue de Estudiantes sin haber debutado. Claro. Condiciones tenía, porque enseguida entró a Gimnasia como tercer arquero del plantel profesional del 73. Detrás, lógicamente, ¿de quién? De Gatti. De Gatti. Y de Guruziaga. Claro. Jugó 3 partidos del Metropolitano, 1973, siempre reemplazando al arquero titular. Argentinos Juniors 0-2, Huracán 2-2 y Rosario Central 1-2. Pero vos, todos los 3 partidos, 2 goles. Sí. Pero, lógicamente, eran otros tiempos, era más importante estudiar que jugar al fútbol en ese momento. Y por eso, en 1974, Antonio Pío Bozo empezó a estudiar arquitectura y el fútbol fue quedando lentamente de lado. Y empezó a darle importancia a su vida profesional, a su trabajo. Y ahí llegó ese momento que dejó paralizada a toda una familia, ¿no? En el tiempo, un 6 de diciembre de 1977, donde Pío Bozo fue detenido en su lugar de trabajo
mientras terminaba quinto año de arquitectura. Se desempeñaba como dibujante en un estudio de arquitectura del centro de La Plata, y los testimonios coinciden en que el Tano no tenía militancia, pero fue secuestrado por haber estado en el lugar equivocado. Sí, seguro. Los militares fueron a buscar a otra persona, Jorge Martina, y en su brutalidad también lo cargaron a él. Su amigo Moirano, que había compartido equipo en el Pincha, también estaba en el estudio ese día, y obligado a mirar a la pared, escuchaban cómo decía: vos te llevamos por pelo largo. ¿Viste? Y cuando se dio vuelta, Pioboso ya no estaba y tampoco lo volvieron a ver jamás. Desde ese entonces, su cuerpo y el de Martina no aparecieron. Su historia se encuentra en el documental Deportes, Desaparecidos y Dictadura, del gran periodista Gustavo Veiga, y se convirtió entonces en el único jugador desaparecido integrante de la primera división. Pero la verdad que es un hecho que es uno de los 27 que la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol argentino, basado en trabajos del propio Gustavo Veiga, logró confirmar, y le pidió a AFA que los recupere, ¿no? Que les dé ese reconocimiento oficial que merecen tener respecto a su desaparición en la última dictadura militar. Y tenemos algunos otros, lógicamente son 27, y queremos hablar de algunos de ellos, si te parece, y mostrar algunas de las imágenes. Por favor, porque lo merecen. El caso, por ejemplo, de Fabián Benítez Reguera. Julián Benítez Reguera nació el 22 de junio de 1949 en la ciudad de La Plata. Estamos viendo algunos, nada más, de los que tuvieron este trágico final, ¿no? En 1962, Fabián Benítez Reguera ingresó a las divisiones inferiores de Gimnasia, de la mano del histórico Pancho Varalo, y jugó en Gimnasia hasta el año 1970. Sin debutar en primera. Llegó hasta la categoría de reserva, y una lesión le impidió llegar a primera. Claro. Jugaba de wing izquierdo, era ambidiestro, muy habilidoso. Tuvo una venta posterior al Club Atlético Independiente, pero, como decíamos, ¿no? Era más importante estudiar en ese momento. Y entró a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar arquitectura. Fue militante de la Juventud Universitaria Peronista, y a Julio lo asesinaron el 20 de abril de 1977, cuando se resistió a su secuestro en la localidad de Villa Ortúzar. Estuvo desaparecido hasta hace algunos años nada más, cuando se descubrió que sus restos habían sido trasladados al cementerio platense en 1987. Y algo lindo, ¿no? El 28 de marzo del 2023 la familia recibió el carnet de socio honorario de Gimnasia de La Plata. Y otro de los casos, por ejemplo, Miguel Raguna, y es un caso paradigmático, ¿no? Porque Miguel Raguna iban a ver dos personas, uno chiquito y uno grande. Bueno, Miguel Ragone, Ragone, era un médico criado desde los 12 años en la provincia de Salta. Era tan influyente su labor en la medicina que se presentó a elecciones para gobernador de Salta. Bueno. Ganó sin titubear con el 57% de los votos y era considerado el médico del pueblo. Qué lindo. Bueno, laburó fuertemente con Juan Domingo Perón. Después fue el primer director del Hospital Neuropsiquiátrico de Salta, y un 11 de marzo del 76, a 3 cuadras de su casa, yendo al almacén Dona Redes, Miguel Ragone fue interceptado y su cuerpo desapareció de la faz de la tierra. Se convirtió Miguel Ragone en el primer ex gobernador desaparecido. Y ahí en el chiquito, ¿no? Ahí en la foto donde dice Miguel Ragone, ahí le hemos pifiado, pero Miguel Ragone era el nieto. Que también jugaba en el Club Libertad en la Liga Salteña, desarrolló su tarea de militancia política en el Frente Revolucionario Peronista,
y estudió abogacía y su cuerpo también desapareció. Una familia completamente devastada. Solo algunas de las historias que queremos recuperar. Vamos a decir la última, la de Raúl Bru, en este caso del Oso Bru, que fue arquero en las inferiores del Club 9 de Julio de Rafaela. También jugó en la reserva y por tanto fue suplente en alguna ocasión del titular en primera. Y también jugó al básquet, pero la verdad que poco tiempo porque el equipo y el club empezó a darle más bola al fútbol que al básquet. Ajá. 9 de Julio de Rafaela. Bueno, y fuera de los campos optó por ser maestro. Sí. Una vocación muy difícil en la Argentina, sobre todo en aquellos años 60 y 70, no era revolucionario, era maestro. Exacto. Revolucionario en el buen sentido de la palabra porque enseñás y cultivás, ¿no? Más bien. Empezó a trabajar con la gente del Ateneo Universitario, de opción peronista, pero de raíz católica, donde había estudiantes y maestros de las escuelas Normal, del Nacional, de la escuela técnica, de la escuela comercial. Bueno, un día de 1976 un grupo de tareas se llevó al Oso Bru, acabando con su vida, solo 27 años. Ahí lo tenemos como arquero. Qué desastre. Un recuerdo que queremos hacer, seguramente nos queda pendiente, tanto la de Carlos Rivada, recordemos que son 27, y que vamos a ir contando seguramente en los próximos programas, porque esto no se termina, ¿no? En este 24 de marzo, sino que hay que recordarlo siempre. Estaba recordando una película mítica y legendaria de Terry Gilliam, que era uno de los integrantes de los Monty Python y director de cine, que se llama Brasil. Brasil es una historia irónica, sarcástica, en la cual comienza cuando un señor está escribiendo nombres de supuestos subversivos para dárselo a un grupo especial que tenía que eliminarlos, y justo hay una mosca en el techo, la mata y la mosca muerta entra dentro de la máquina de escribir y cambia el nombre y el apellido. Entonces van a buscar a alguien que no era, lo matan y ahí empieza la película. Y yo estaba pensando que hay muchos casos, dentro de todos los desaparecidos que hubo en este país, en los cuales ni siquiera habían sido nada y por ahí capaz que una letra hacía que cambie todo y le cambiaba la suerte. Eso creo que no hay que olvidarlo nunca, sea futbolista, sea lo que haya sido. El dolor en el alma que llevamos todos los argentinos y que creo que no es un día para hacer un asado, jolgorio y todo esto, sino es un día en el que uno tiene que pensar muy seriamente no volver a cometer esas cosas. Por eso me pareció maravilloso el título del libro, Nunca Más. Maravilloso, maravilloso.